Ha de escucharse enseguida, hablando en representación de las empresas de capital británico, al señor Roberto Montgomery. Excelentísimo señor presidente, excelentísimos señores ministros, señores, este acto que exterioriza formalmente la transferencia al Estado argentino del conjunto de bienes y sistemas que fueron de propiedad de las empresas británicas de ferrocarriles, enajenadas mediante el convenio del 13 de febrero de 1947. Tiene también el valor simbólico de expresar el término de la vida activa de esas empresas en la República Argentina, a cuya prosperidad ellos aportaron sus capitales, su técnica y su ética comercial, sin buscar otro amparo que el previsto por las leyes generosas de esta tierra. Sea-me permitido por ello, excelentísimo señor presidente, en esta oportunidad, formular en nombre de las empresas, en el de sus liquidadores en Londres y en el de su representación legal y comercial, nuestros más fervientes votos por que la República Argentina prosiga su ininterrumpida ascensión por las rutas de la paz, de la justicia social y del engrandecimiento cultural y económico. Porque el mayor éxito corone la nueva organización, confiada por vuestra excelencia a las manos expertas, al sentir patriótico y al dinamismo del excelentísimo señor ministro de Transportes, teniente coronel don Juan F. Castro. Porque nada perturbe la tradicional amistad entre la Argentina y Gran Bretaña, y porque las capitales británicas, fuera del ámbito de los servicios públicos, que el Estadio Nacional ha reivindicado como privativo para sí en la formación de mayoría económica, encuentran aún campos fecundos para colaborar en la grandeza de este país, siguiendo su tradición invariable de respeto absoluto a las instituciones y a las leyes argentinas. En representación de las empresas de capital británico, hizo uso de la palabra el señor Roberto Montgomery.